Ahora los saludo, ya todos los que nos ven en grabación y ahora en esta reunión. Me parece que sería muy interesante ya pasar a la otra época, digamos, de la burla de los extranjeros o de la forma de verlos de manera medio cómica o no, quizás. Y en este sentido, yo creo que ya es el momento, ya vimos cómo era la literatura, cómo era el circo en el caso de la aparición del Cocoliche. Y vimos la prensa ilustrada, vimos el tango, pero en el siglo XX aparece algo muy importante y más impactante que después nos va a acompañar hasta el día de hoy. Aparecen los medios audiovisuales de reproducción. En los años 30, el gran mudo, ¿no? El cine empieza a hablar, empieza a tener la voz. Y ahí nosotros empezamos a tener otras herramientas de reproducir y visualizar el tipo del extranjero que puede ser. Y por ejemplo, aparece también el caso de los españoles, que antes sería muy difícil de reproducirlo en la prensa, en los textos, porque bueno, hay muchas cosas de burlarse, en realidad hablan el mismo idioma, pero el cine nos da la posibilidad de poder reírnos de sus modales, de su forma de pronunciar ciertas frases, ciertas cosas y de interactuar con el mundo. Así que hoy yo propongo que miremos algunos fragmentos de, seleccioné cuatro películas, ah, y de ahí vamos a escuchar y ver estos fragmentos y después vamos a analizarlos entre nosotros. Si no están en contra de esto, yo requiero su más activa participación posible en este caso. Si tienen algunas preguntas o algunas cosas, algunas dudas acerca de lo que hemos visto en la clase anterior o las anteriores, también las pueden hacer. Mejor, ahora, mientras nos empezamos, si hay algo para preguntar, por favor. De Papusa, gracias por el dato, pero también es muy notorio que es romano. Y es interesante que papirusa y papusa son cosas diferentes y que obviamente que suenan muy parecido y obtuvieron casi la misma designación, ¿no? Como casi que es casi el mismo significado empezaron a tener en el lenguaje lunfardo, aunque sí las dos palabras provienen de otras cosas. Entonces esta mezcla, igual, vemos ahí un rastro de Europa del Este. Incluso los romanos, hace un año cuando estuve en una conferencia en Viena, cuando yo dije que bueno, tengo muchos vínculos con Argentina, un muchacho de Romaña me preguntó si, si vas a estar por algún archivo ahí, me podés encontrar algo acerca de un rumano, el compatriota Popper, quien era un salvaje asesino de muchos nativos en la Tierra del Fuego, pero un personaje que también bueno, forma parte de la extranjería, de los extranjeros y los buscadores de suerte, que los aventureros así con un signo maligno que vinieron a Argentina en su momento. Pero bueno, entonces los rumanos también estaban bien presentes, obviamente, muchos de ellos obviamente eran judíos, pero ok. Entonces, si no hay algunas preguntas acerca de lo que hemos visto las veces pasadas, ay, no sé si... Ok, ya vamos a empezar. Yo quisiera empezar por... ah, hay dos películas del año 1940 que nos indica cierta época muy interesante. Y voy a empezar por esta película que se llama Los celos de Cándida. Y ustedes seguramente podrían haberla conocido.
voy a hacerlo de mi reproductora, así que al principio díganme por favor si se escucha el sonido cuando lo voy a prender todo. Oh, perdón. Hay que compartir conmigo la posibilidad de compartir la pantalla. Esto todavía no tengo los derechos. Sí, ya está. Listo, gracias. Ah, listo. Ah, ¿Se ven? ¿Se escucha? Mm, no entiendo por qué no se escucha. Porque para nosotros el tema de escuchar es muy importante. Mm, mm, qué raro. Ok. Mm, un segundo. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Perdón, algo no se me reproduce. Ay, ya caí en esta trampa de... Mm, perdón, voy a reiniciar el programa de reproducción porque me parece que me falla. Se colgó. Ahí sí, perfecto. Ok, vamos a ver varias escenas ahí. Am, ahí, vamos- que- voy a poner a reproducir. Perdón la tardanza, pero es a veces inevitable, lo que demuestra que estamos en vivo. Ok, así es la película. ¿Hay sonido? Con lo que- ¿Hay sonido o no? Señora, Vamos a pasar por la primera escena que me parece muy interesante, la aparición de nuestros... Voy a dar el contexto, es el tren que va desde Buenos Aires a Mar del Plata. Todo pasa, lo que vemos pasa arriba del tren. sí, estación de Sotome. Bueno, quédate con el zapato, criatura. Por favor, pero disculpen ustedes que no se llevan. Qué barbaridad lo que se menea esto. Cándida, ¿Qué ocurre? nada mujer que comas y calles. Ay, ¿por qué no comes tú? Oye, Jesús, dígame ese sitio que a mí me gusta ir de frente. Si no nos hubiéramos levantado, juraría que no nos habíamos cambiado de asiento. Y no lo estás viendo que no. Anda, pues es verdad. Vamos, ven. Ustedes sabrán disculpar, ¿no? Está usted disculpada, señora. A su señora parece que le hemos hecho gracia. Yo no soy la señora de él. No, pues tiene usted un aire.
no debe ser de la ventanilla. No, señora, yo no tengo tanta suerte. Muchas gracias. Ay, Cri, ¿cómo viajan ustedes juntos? No viajamos juntos, señora. El destino ha sido amable conmigo sentándome por casualidad frente a esta belleza a quien no tengo el gusto de conocer. Llegará y ya está listo. Señorita, no tan viejito. Estas canas son prematuras. ¿Qué quiere decir prematuras? Pero no preguntas pavadas, mujer. Prematuras quiere decir que no ha tenido tiempo de pintárselas. Hombre, chóquela usted. Muy ingenioso, muy ingenioso. No puede usted negar que es paisano mío. No dijo, usted también era gallego. Madrileño, señora. Pero aquí todos somos gallegos. Era mucha honra. Decorando a los presentes, se dice. Yo no soy gallega, mi hijito. ¿Y de dónde rayos es usted? Yo soy lituana. Ah, italiana. Lituana. Bueno, sí, italiana. Toma, Jesús, que este es el tuyo. Ah, pero... Oiga, hija, presto. Oiga, hija, presto. Disculpe, se dice, creo yo. Hay una educación la que gastan. Me gusta el comedimento que tiene con las damas. ¿Por qué no van de prender urbanidad? Pero no te quedarás quieta, mujer. No me llevo a estar quieta, el tío, eso se me lleva la cabeza en la fuente. Mira, ¿quieres cambiar de asiento conmigo? Lleva razón. Usted no tiene sombrero. Muchas gracias, ¿sí? Ay, aquí sí que da gusto. ¡Y qué rico vientito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para en la esquina! ¡Deja que se me voló el sombrero! Cállate ya, mujer, que estás haciendo el alma reír de todo el mundo. ¡Cállate tú, condenado! Que si fuera su marido como una gente ya te hubieras tirado por la ventanilla para agarrarme el sombrero. Señora, que un sombrero no vale el mal rato que está usted pasando. Que no es lo que valga. Es que con nuestro sombrero fui al registro civil. Y además del recuerdo que era para mí, costóme 5.40 en liquidación. Pero miren cuántos pavientos por un sombrero. Pero es un sombrero. Es una espina. Señora, por favor. Cándido. Cándido. María y José. ¿Pasó, señora? Ay, gracias a Dios. Toma, come para que se te vague la espina. Aquí. Ay, creí que te dejaba de romperle alguna de mis asos. Ajá, así que en viaje de bodas, ¿eh? Esto es a divertirnos de lo lindo, con decirle a usted que hasta pueda que nos bañemos, ¿verdad tú? A lo mejor, y yo en tren de farra soy capaz de todo. Ay, es tremendismo. Es tremendismo. ¿Profen ustedes Mar del Plata? Yo me ofrezco. Ok, ahora vamos a parar porque igual toda la película no podemos ver, vamos a pasar a otra escena. Lo que es muy importante acá, lo que quiero marcar y destacar la atención suya, en lo que todos los que están en la mesa son extranjeros. Tenemos dos gallegos y un madrileño, pero tipo acá todos somos gallegos. También es muy interesante la interacción entre ellos. Vemos sinceramente varios rasgos muy parecidos, que obviamente como, no parecidos, pero algunos rasgos que podemos destacar, que una chica que es lituana y que no importa a nuestra protagonista que es lituana, esto también es medio notorio. Vamos a pasar a otra escena y después vamos a conversar sobre todo. Pueden hacer los apuntes y después vamos a algunas cosas que quisieran destacar y después vamos a pasar a conversar de esto. Ahora 32:50, ¿dónde está? Bueno, acá está. Ok, vamos a ver. ¿Usted no almuerza, patrón? A mí ya me han dado el almuerzo. Avanti! Avanti, simpaticone! Soy yo, la patrona. Ah, creía que era su esposo. Se equivocó. Soy su esposa. Ah, ¿Y usted va a recibir así a mi marido? poveretto, è tanto buono.
Questa sì che sta buona. Cosa dice? Lo dici nada más, ¿dónde lo dejo el desayuno? Sul tavolo. ¿Me trajeron tostadas? No había, le traigo pan fresco. Ah, no. El pan fresco engorda. Pues más le valiera hasta engordar un poco para no enseñar esos huesos. Por lo menos así tendría motivo tanto escote. ¿Engordar? Dios me libre. Los hombres prefieren la silueta. Lo que prefieren los hombres es la desvergüenza, con silueta o sin silueta. Pero de hoy en esta casa lo que yo prefiero es la moralidad, mucha moralidad. Eso no le gusta, se busca su comodidad. Pues no faltaría más. Será hasta la noche. Ok. Después, el próximo fragmento empieza a la 1:15. Ujú. Amigo que ha de jugar de pendejo, ayúdate en lo que pueda, cuando llegue la ocasión. Muy bien, amigo, muy bien. Gracias. Acabamos de oír el tango Mano a Mano, interpretado por el candidato número 7. Están escuchando ustedes el gran concurso de valores nuevos, organizado por la prestigiosa firma Rapañeta Hermanos, fabricantes del conocido jabón Flores 1000 y la brillantina Olé. Yo los uso y qué bien huelo. A continuación, les haremos oír la voz del aspirante número 8. El número 8. Con ustedes, el número anunciado que les hará escuchar una canción en guaraní. Chesipenguana quiere decir a mi madre. Chesupe Jaihui amo punu uva que kobe kanguma owi ajangwa. Kawi paike bako ejuitabo y boture cabo Chesupenguana. Ocupo cuentero Jaime Mamburuiro. Apo iba suspiro cada coemba. Che que peajecharon y hay por aboba. Ha compuesto a poba, che supenguara. Muy bien, señorita. Gracias. A continuación les haremos escuchar la voz del aspirante número 9. El número 9. El número 9. Justo de hacer perder el tiempo. Qué paciencia. Señora, señor, ¿por qué no oler bien? Si es tan fácil. Con usar los productos Huele Tú, esparcirá usted grato aroma. El número 9. Ay, a este paso no saliremos ni mañana. Ninguno tiene el número 9. Ay, era ya el número 9. Es que no lo tenía al revés, se lo tomé por un 6. ¿Conoce usted la importancia de oler bien? Hay aromas que ofenden y aromas que conquistan. Y por fin está aquí el número 9. ¿En qué tono? ¿Eh? ¿Qué tono es el suyo? Ah, marocho. Llega hasta la, ¿Hasta la? hasta acá. Si llega hasta acá. Ah, sí, señor, ya voy. Y ahora con ustedes el número 9. Pero antes, no lo olviden. Usen los productos Huele Tú. Yo los uso y qué bien huelo. Ay, están con los nervios más parados. Van a escuchar ustedes la canción titulada La paloma mensajera. en un arreglo de su intérprete. Eso, la palomita blanca esterilizada. La paloma blanca estilizada. Acompaña el maestro Alberto Soitra. Pues, ¿pero qué tío tozudo? Que no me deja que hable porque sale todo por el micrófono, válgame
yo no sé cómo le tengo que explicar las cosas, lo estoy diciendo, como si no lo caera. ¿Quién será esa mula? Un valor nuevo. Ay, agarraste muy arriba. Ay, agarraste muy abajo, agarre por la mitad, hombre de Dios. Paloma que vas de la nube al ras, por los aires vuela, que te volarás, colgada del pico, llévame nada más y lárgame a junto del ser que amo más. Palomita blanca que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca, pero entre tus dientes es como una carta de recomendación. Salabas a las adoro sin que te lloro de lejos una idea de lo muy amargo que vives en ella que perder su amante calor. Siempre adelante, figura de mi tropa, cada un enterrante somos no garrón. Y no me dejes que se nos va la vida, rompa la carencia dándole adiós. Palomita blanca, vamos de nuevo, que hasta tío vino a interrumpirme. La segunda. Si la palomita blanca que pasa volando rumbo a la... ¿Pero dónde va, mujer? Usted sígame a mí, que llegaremos. Siempre adelante, figura de mi tropa, que Dios me enterrante somos novarrón. Y no me dejes que se nos va la vida, rompa la carencia dándole el adiós. Palomita blanca, buenas noches, tía, que he venido en busca y este me la quiero contar en un... Pero es un fenómeno. Hay que contratarla enseguida. Vamos a verla, vamos a verla. Noches, mis amadísimos oyentes, muchas gracias por tanto comidimento, que descansen, que se mejoren y... Orbáis. ¿Dónde está ese fenómeno? Venga usted con nosotros. ¿Y quiénes son estos señores? Son los propietarios de la radio. ¿Y qué quieren de mí? Vamos a hacerle un contrato enseguida. ¿A mí? ¿A mí? A usted. Venga, venga. Bueno, como, como pueden adivinar, luego se volvió una estrella. Ah, ok, es lo que vimos. Después, este personaje, como ustedes saben, se convierte en un personaje icónico y habrá más películas con ella. Hasta los años 60, en el año 64 creo que salió la última, o no estoy seguro que la última, pero seguramente que en el año 64 salió. Entonces Cándida va a aparecer en otros capítulos, van a haber muchas películas con ella y también con su personaje se va a cambiar el tiempo. Es muy interesante, pero como la primera aparición la vemos acá en el año 40. Ah, sí, es muy difícil de comparar el país en el año 40 y en el año 64, tantas cosas han pasado, pero sin embargo hay algo que estas épocas las conectó con un hilo y es la risa sobre Cándida. Y bueno, ni hablar de la actriz, obviamente, pero hay muchas cosas que son, como que yo decía, que algunos fenómenos de risa surgen en cierto contexto histórico, pero después perduran. El contexto cambia, pero la risa y el personaje se queda. Es muy interesante. Ah, y ya la forma de hablar de otros personajes cambia, y sin embargo Cándida sigue hablando lo mismo, como de la misma forma, un poquito más moderada en los años 60. Los estilos de música cambian, ya ahí en los años 60 hay jazz, rock and roll y otros, pero sí, ya hay algo que deja que perdura en el tiempo. Ok, ¿qué otros idiomas o qué otras etnias, nacionalidades vimos acá? Em, Podemos decir. Y si, de hecho, bueno, no mostré, pero igual es muy interesante cómo
En cada acto cuando aparecen estos personajes tenía también una marca más, cómo interactúan con el ámbito. Y al principio era muy drástico el contraste cuando están en la playa, por ejemplo, en Mar del Plata. Igual mejor lo muestro porque me parece que será también una de las cosas muy importantes para poder ver. Justamente después del tren, cuando llegan a Mar del Plata, hay hay un primer contacto con la playa. Ah, un segundo que es el minuto 9. Acá está. Voy a mostrarlo para dar también otros rasgos de risa que podemos tener ahí, eh, las cosas que nos pueden... O sea, ¿qué rayos vienen tantas risadas? Es que tú también te has puesto un traje que... ¿Qué? ¿Te gustaría que me hubiera puesto uno como este? Que acaba donde empieza. No dijo tanto, porque lo que te sobra a ti es cordura. Lo que me sobra a mí es vergüenza para hacer los papalones que hacen algunas. Mira para allá. Mira, eso no lo cuadraba mejor. Está en el escaparate de una rotesería con unas lechugas en los ojeros de la nariz. Ay, vaya, vaya, vaya. No soy fresca, ¿sabes? ¡Con vergüenza! ¿Cómo se escribe, primo? Usted me confunde, señor. ¡Jesús! ¡Jesús! Pero tú no te cuidas el honor. Aquí se piensan que todas somos iguales. Y por las desvergonzadas pagamos las decentes. ¿Habrás visto? ¿Pero qué te pasa? ¿Te ha faltado alguien? ¡Aquel tío! ¡Una falta, señores! ¡No! ¿Cómo voy a sacarme así, toda desnuda? Esta es en traje de baño, No mujer. estoy en cuernos y en mi sano juicio, no, señor. Casi la mandamos a España para que nos vean bañándonos. ¡Ay! ¡No nos van a creer! Bueno, ¿cómo nos ponemos? Y como más te gusta. Yo más recatada. No, si no, que vamos a parecer el aviso de la peita de gado. ¿Cuántos? Así. Las cabezas, un poco a la derecha. ¡Sonrían! 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 Ok, sí, esto es lo que quería mostrar. Y está al principio, en la primera escena cuando están en Mar del Plata. Después les surgen cosas. Bueno, no voy a spoilear si no lo vieron. Igual hay cosas del argumento que omitimos. Es muy interesante que están en el traje de baño, que es muy típico para los años 10 más o menos, el inicio del siglo XX. La película está filmada, estrenada en el año 40. Así que pasaron un poquito menos de 30 años, pero la moda ya se cambió muchísimo y se ven como atrasados, ajenos y todo, como el concepto de desnudez también contrasta mucho. Se ve que incluso por la apariencia visual, por los modales, por la forma de interactuar en la sociedad, no encajan bien, se sienten muy ajenos y esto se marca de formas diferentes, tanto por la ropa como por la forma de hablar y la forma de actuar con todo el mundo, no poder sentarse en el restaurante y todo, se ven ajenos. Pero, sin embargo, lo que quiero decir también en esta situación, hay algo de la línea que podemos ver que es la integración. Nos reímos de ellos que son tan ajenos, pero al final se integran bien. Después trabajan, sí, se acompaña con la risa de los demás. Verdad, muy, muy buena observación. Esto es también como algo que los resalta de todo el ambiente. Y sin embargo logran integrarse y posicionarse mejor que muchos de los criollos que están en esta misma película. Entonces, esta idea de ser ajenos, como de generar risa, no es un obstáculo, no es una tragedia, que no se aíslan. Y además, el personaje mismo, el personaje de Nick Marshall, vuelve a ser eh, muy amado. Esto también es muy interesante. De lo que hablábamos con el caso de Popov, por ejemplo, cuando el personaje, al tener los rasgos, al ser muy discriminado,
de cierta forma. Vuelve a ser un personaje íntegro y muy amado por el público. Esto también es muy interesante. Y esto quizás, hoy yo estoy seguro que había ciertas proyecciones a varios gallegos que, que sobraban en ese momento en, en Argentina. Así que nosotros vemos ahí varios personajes extranjeros que son, que son muy diferentes, como muy diferentes a los protagonistas. Por ejemplo, el personaje, el señor Galán de la mesa, el madrileño, que después aparece, bueno, también juega un papel importante en la película, pero ahí se nota que es un muchacho de la ciudad y que también, otra cosa que también en las escenas de los trajes de baño, Cándida dice a su marido que no te portas así, sino piensan igual de todos nosotros, ¿sabes? Como piensan que todos somos así, algo así de un estereotipo más generalizado. Entonces lo tiene en cuenta y no se da cuenta que como ella es extraña ahí por varias cosas. Y sí, entonces lo que también es muy importante marcar en la risa sobre el extranjero, que también hay una confusión quizás o fusión o es un problema aparte, es cuáles de los rasgos raros, graciosos, son los rasgos personales, son las propiedades de la personalidad de uno, o son rasgos nacionales, étnicos o del lugar de origen. Entonces también es una cosa muy interesante. Y todos, sin embargo, hablan español. La lituana en la primera escena habla español bastante bien y parece un poquito más criollo que lo de los españoles, ¿no? Entonces, por lo menos en la forma verbal sí figura tipo quieres, si quieres sentarte, como no es tan rioplatense, pero con todo lo demás, con el yeísmo, sí, está muy bien. Entonces ahí quizás vemos una lituana acriollada de cierta forma y no tiene ningunos rasgos, salvo tipo, lo que es la apariencia, ¿no? Lo que es rubia, obviamente de ojos claros, así que esto le da cierta característica. Pero también quizás, igual, no creo que... hay una comunidad muy grande lituana y posiblemente, y en ese entonces más aún, ¿no? Estaba, pero... quizás es una hija de los inmigrantes, quizás es una inmigrante sola, pero parece que creció ya mucho tiempo ahí en el país, pero nos da un paisaje, y la italiana que obviamente era una chica que estaba de vacaciones ahí, que también nos demuestra una... y la italiana no era la inmigrante de tercera clase, obviamente, si se alojaba en este hotel y además con sus modales y la forma vivir la vida así, sí, de manera medio burguesa. Esto también es muy característico que son diferentes tipos de extranjeros que vemos. Nos generaba risa más el personaje de Nini Marshall que la italiana que estaba ahí. Otra cosa que quería marcar también es la chica que cantaba en guaraní, que también parecía algo primero que por primera vez ahí en la película aparece otro idioma, como una canción, entonces y encima no, una canción entera, un poquito de la canción, pero en otro idioma, y que también demuestra, digamos, la diversidad de los argentinos que hay. Sin embargo, nosotros contemplamos no no como melting pot, sino no crisol de razas, sino que vemos que estamos en el país, que ellos de cierta manera se adaptan todos, y que esto nos representa lo múltiple de la sociedad argentina que representa en este momento. Ah, Después vamos a pasar ya a la película del mismo año,
de director Lucas de Mare. Se llama Corazón de Turco. Ah, ahora voy a hacerla para toda la pantalla. Espero que esté. Sí, vamos a compartir. Uy, acá está. Corazón del Turco. También 1940. Salem de Baraja. También. Como conocemos bien, los turcos en Argentina, el turco fue el apodo para todos los súbditos del ex Imperio Otomano, o ex súbditos del Imperio Otomano, más que nada de los árabes que vinieron de Chile y Líbano. Ok. Ah, acá vamos a ver el primer encuentro con el personaje, muy importante. Dale, che, apurate que es tarde. No quieres, Caprochosa. Anda, no te amala que tenemos que tomar el café con leche. Pero ¿se puede saber qué es lo que hace usted? ¿Cómo que hago? Estoy ordenando este. Donelo, llamo para ti, amigo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué deseaban? Ver al ciudadano Ali Salem de Baraja. Vengan por aquí. Y hoy en adelante tomo café negro. Plano Ali Salem de Baraja. La comisión de la lista sur del Partido Liberal de Tranco Largo ha resuelto por unanimidad sostener su nombre para concejal en los próximos comicios, pues hemos llegado a la conclusión de que usted tiene una cara de candidato bárbaro. Acepta, ¿no? Supongo que sí. Máxime cuando los de la lista roja han incluido en su lista de precandidatos a Crispino Rossini. No me agradezca nada. Usted lo merece todo. Y como prueba de lo que afirmo, me cabe el honor de notificarle que los muchachos del comité han resuelto dar una cena en su homenaje mañana a la noche y me han encomendado que le entregue esta pequeña lista de comestibles que irá a mandar a la brevedad posible y sin cargo alguno. Terminada mi misión, felicito al futuro candidato a concejal y me retiro con el seguro SSS de su más ferviente admirador. No me agradezca nada. Usted lo merece todo. Y no olvide los comestibles. Bueno. Che, parate. No me agradezca nada. Tiene que mandar todo esto. No me agradezca nada, pero falta poner los carbadientes. Olvido imperdonable. Reprenderé al secretario. Mande unos 20 para la comisión directiva. Los demás se arreglarán con el cuchillo. Buenos días. ¿Por qué no me deja protestar? Le conviene la política. Así se realza a los ojos de la mujer que ama. Yo, con mi larga experiencia, no vacilaré en conducirle al triunfo. ¿No siente ya sobre sus sienes el roce de los laureles inmarcesibles? Ok, vamos a pasar a otro fragmento, que es 15, 40. Ok. ¿Qué quiere el pequeño? Dice mi papá que le mande todo esto y se lo anote. ¿Tiene cuenta? Sí, ¿Cómo se llama? Pantaleón Sosa. ¿Anda qué? Pantaleón Sosa. Oiga usted, musulmán.
que empieza usted temprano. Bueno, ¿para qué me llamó? El señor este de Sorta. Y demasiado ya nos debe 3 páginas y media de libros. Decirle que pase otro día. Disculpe, don Ali. Papá sabe que le dé, pero es que mi mamá está muy enferma y lleva todo en remedio. No lo dejen que le dé todo lo que quiera. Toma, dale para tu papá. Lo anoto, ¿verdad? ¿A dónde? ¿No ves que no hay más lugar en el libro? Miguel, hijo mío, qué sorpresa. Tanto tiempo. Señor doctor, porque usted es doctor, se ha recibido, no como otros que usan el título. ¡Qué autofenómeno, amigo! Fantástico. Eso es saber vivir. Y largo es vive Dios. Se conoce que Rossini va prosperando y sus acciones van en aumento. Barata un poco, me voy a comprar uno el triple de largo quieto. Hola, señorita, deme con la agencia Farucho. Farucho, señorita, este que tiene 8 cilindros. Pero diga usted por 8 y no Farullo. ¿Ya se olvidó mi lección? ¿Cómo voy a olvidar? Cómicamente y biológicamente moro. No, señorita, no estoy loco. Escuche, ¿cuánto tiene de largo el auto que usted le vende? ¿2 metros? Bastante. Hombre, este debe tener 3 metros y medio por lo menos. ¿No tiene más largo? No importa, mándeme 2 pegados. Le voy a dar automóvil largo. Bien, y ahora 19:40. También acá para dar toda la La información. maqueta se llena con lápiz. Sí, pero con el agua como borró. Deme usted. Tome. Fenómeno, amigo. Tiene que faltar. Hombre, termine de una vez. Hace media hora que le estoy esperando. Y lo que falta todavía, amigo. Lo que falta, ¿verdad? Pues que le vaya a usted bien. A mí no me vas a ahogar vos. Ok, ahí vamos a detener. Después, claramente que nosotros lo vemos de forma mucho más civilizada, como termina la película, sí. Dentro de un mes en la proclamación. ¿Volverá? Supongo que sí. El tiempo lo dirá. Nada muellemente a orillas del mar Caribe. Lo que quiero decir que hay algo en común entre estas dos películas, que en ambos casos nosotros vemos los extranjeros que están tipo medio bárbaros, no adaptados a la realidad, que se portan raro, que tienen cosas extrañas, sus modales son muy extrañas y luego se convierten en ciudadanos buenos, digamos, ¿no? Ahí de cierta manera podemos considerar esto como parte del mito nacional, que los inmigrantes cuando llegan, después de a poco están adaptándose a la realidad y se están convirtiéndose en los buenos argentinos. Y si vamos a escuchar bien también, de cierta manera, al principio habla exageradamente raro y después su manera de hablar se suaviza. También, incluso no solamente en los modales, en la forma de vestirse o ordeñar la vaca para tomar café con leche, eh, se ve que el personaje se está cambiando. Esta transformación pasa por la frotación con la sociedad argentina. Es muy interesante porque es algo, yo todavía no sé, me parece que es
nos falta investigar este asunto, pero yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial cambia un poquito el estereotipo y la forma de integrar a los extranjeros se cambia. Los viejos extranjeros, como las naciones que nosotros vimos anteriormente, van a tener su presencia de forma caricaturesca, pero de otra época, de cuando vinieron y se van a repetir y reproducirse ahí, cuando ya no vamos a poder encontrar los personajes parecidos en la calle. Obviamente en los años 60 es difícil de encontrar un gallego de estilo de Niño Marshall, su marido ahí, en la calle, pero en los años 30 muchos. Y además también hace falta marcar que todo esto pasa, los personajes españoles en el año 40, ahí aparecen, para nosotros quizás es un dato más, una fecha más, pero para todo el mundo era justo después de la Guerra Civil Española, cuando Argentina recibió muchísimos inmigrantes de ambos bandos, ¿no? Tanto franquistas como republicanos. Igual, franquistas no tenían por qué huir del país, pero había algunos. Pero de todas formas nosotros los vemos ahí y no escuchamos nada hablar de la política de España, por ejemplo, aunque fuera muy actual. Todos están metidos y sumergidos en el contexto puramente argentino. Además, no vemos nada de lo que solamente su nacionalidad y su lugar de origen eh, está en el juego. No, no hay otros factores que que nos indiquen de alguna manera que, bueno, son, salvo las costumbres, sí. Por ejemplo, acá Shisha, lo que se encuentra ahí cuando el personaje del dueño del lugar ahí, cuando lo observa, así cómo se utiliza todo esto, como algunas cosas raras quizás. Pero también es muy característico, y mostré a propósito el momento cuando viene el hijo, que es también un político, hijo de un italiano que está enfrente, e hijo dottore, dottore, dottore de verdad, no como este que solamente usa el título. Y eso es muy interesante. Y también la forma de hablar entre ellos también nos demuestra la integración de los hijos a la sociedad mucho mayor, que como ya el personaje que habla con las tonadas italianas y con algunas palabras italianas es el personaje que demuestra generación anterior a la generación de los protagonistas. Entonces, también esto es muy interesante y característico. Nosotros no nos reímos del hijo que habla bien, está bien integrado, solamente que se llama Rossini, pero no es nada para sorprender a nadie. Y su padre es típico italiano caricaturesco. Y el señor ya es un señor, uno más de la clase política argentina de los años 30, 40. Ah, Ok, ¿por qué intuyo que después de la Segunda Guerra Mundial se está cambiando todo? Porque después igual, aunque había una gran ola de inmigración, no se compara ni por la cantidad ni por menos por proporción a la población criolla de Europa. Entonces ya se toman más extravagante y vienen más que nada, no es la inmigración que viene. Vienen no jornaleros, aunque sí, la gente que va a tratar de adaptarse y vivir, sí, van a trabajar en diferentes campos, pero más que nada vienen las personas desplazadas por la guerra, y muchos de ellos son especialistas de alto rango, muchos tienen educación, muchos tienen ya una formación y mm, un trasfondo que los formó, ya vienen formados. Una cosa es cuando un campesino del Imperio Otomano, ¿no? Viene y no tiene ninguna, las mismas problemas y penurias hubiese pasado si emigrara a Estambul, por ejemplo. O lo mismo pasa con el Imperio Ruso, por ejemplo, cuando no, mi bisabuelo de Bielorrusia emigró a San Petersburgo,
en 1900 más o menos, ¿no? Y para él también la vida se cambió. Si él hubiese emigrado a Argentina en ese momento, se chocaría con la vida urbana de la misma manera. Una cosa que, o sea, habíamos dicho, cuando una persona del campo emigra a la ciudad, tiene que adaptarse a esta vida y formarse, y sí, siempre la ciudad lo mira desde arriba a la gente del campo, como la gente ridícula. Y la gran urbanización para mucha gente significaba este paso a la cultura, a nuevas aspiraciones, a nuevos modales. Cuando Argentina recibe muchos inmigrantes de Europa en los años, a fines de los años 40, entre 1948 y 51, ya vienen las personas que generalmente tienen alguna educación, tienen un trasfondo, y vienen las personas de las ciudades. Ah, Aunque también en la figura de Popov también hay una mezcla cuando hablábamos de él, que él dice que es descendiente noble, todo, pero se nota que es un muchacho muy sencillo, como una cosa es el discurso que está mezclado, quizás influenciado por la literatura clásica rusa, y otra cosa es su actuación y cómo se porta en la ciudad. Esto también lo marca de cierta manera, como habla de mudanzas, de otras cosas, del alquiler. Ahí vemos una persona tipo de baja cultura. Y es interesante si en los países, en casi todos los países que puedo imaginar, siempre hay risa desde la ciudad sobre la gente del campo que emigran a la ciudad. Pero es muy interesante y curioso que en este caso, en estos ejemplos de la cultura audiovisual, ya vemos los inmigrantes como cuando se tratan como si fueran campesinos, la gente extranjera. Es un fenómeno muy interesante. Bien, ¿qué quería decir más? Que nosotros vemos ahí, eh, vimos varios ejemplos gráficos cuando se trataba de las revistas ilustradas, como las revistas con ilustraciones, no las revistas del inicio del siglo XX, la burla sobre el acento árabe. Ahí se exageraba de forma escrita un poquito más, que no se pronunciaba en la P, en vez de P siempre pasaba la B larga, algo así, como las conjugaciones eran extrañas. Acá vemos un personaje árabe hablar más o menos bien, pero se utilizan otras herramientas para marcar su extrañidad. Su voz, que a propósito es así, como las tonadas, las formas no gráficas, y que es difícil de pasarlo en la forma gráfica. Así que vemos obviamente que el fenómeno era mucho más grande, y que todo lo que salió en las películas quizás es una cierta reducción con ciertas exageraciones, pero puntuales, reducción de todo lo que pasaba en la sociedad. Yo estoy seguro que esto representaba cierta tendencia social, pero como una comparación quisiera mostrar un fragmento de otra película que también es muy interesante, ah, ya del año 48. Y nosotros vamos a ver las diferencias quizás. Oh, se ve, no, ahora se ve, ¿no? La muerte. Ya no es una comedia. Terminada una obra de arte, estampa su trágica firma. ¿Es un morboso? ¿Un paranoico? Dejemos para el cine la teoría del hombre y la bestia. Ese López mata para robar. Y actúa tan diabólicamente que, a pesar de haber cometido 6 crímenes en solo 3 meses, no se tiene la más mínima pista de su identidad. El pavor se ha clavado como una zarpa en el corazón de la ciudad. Llueve esta noche, amigos míos. ¿Saldrá la fiera insaciable de su cubil? ¿Estará ya ese López en acecho
a la espera del desdichado que el azar convierta en su séptima víctima. Disculpe. Ahí, No veo. para dar el contexto. Será mi obra maestra, señora Duval. Esta vez le pagaré los 6 meses que le debo. Otro 4. El definitivo. Me he inspirado en el tema de moda. Este López, el exterminador. Lo llamaré La muerte camina en la lluvia. ¿Qué le parece? No veo a este López. ¿Quién ve a la muerte, señora? Y ahora, con su permiso, voy a dar 3 saltos ornamentales sobre mi taza de café con leche. Un señor quiere hablar con usted. ¿Le preguntaste quién era? No. Está bien. Servile el desayuno al señor Norton. Buenos días. Buen día, señora. Esta es la pensión Babel. Soy el profesor Hermenegildo Miranda. ¿No le habló de mí el señor Camelio Vargas? Es usted el nuevo huésped. Perdone, señor. ¡Suerte! Es el nombre de la mucama. ¿Señora? Acompaña al señor hasta su habitación. Desde ayer la tiene. Buenos días. El señor Boris Andreyes. El profesor Miranda, nuestro nuevo huésped. Caballero Miranda. Babel, en la vieja lengua de los arameos, quiere decir puerta del cielo. Ya verá usted cómo nuestra hospedera vacía el oro de sus bolsillos y la sangre de su corazón para atenderlo. A sus órdenes. Mucho gusto, señor. Con su permiso. ¿Sería usted tan gentil, querida Valeria, de hacer que estos zapatos empañen con su brillo el resplandor de vuestros ojos? Usted manda, Boris. Señor Andreyes, ¿no quiere que le sirva el desayuno en su habitación? Boris. Jamás me permitiría causarle una molestia semejante. Lo tomaré en el comedor. Señora Duval, El mago se trae una espada. ¿Qué le pasa, señor Merlín? ¿quiere subir un momento? ¿Por qué no baja usted? Le ordeno que suba, señora. A menos que prefiera hacerlo hipnotizado. ¿Se da cuenta qué hombre, señor Andreyes? Hindú. Hindú, sí. En la India, mi tierra, aprendí a dialogar con el misterio. No soy un misterión como usted. ¿Qué dice? ¡Ya voy, señor Berlín! No irrite al hindú. La próxima vez corregirá la puntería. ¿Hindú? Juraría que no conoce ni el mapa de la India. Bueno, acá quería destacar que bueno, en un hotel vive un ruso, señor Boris Andreev, que es un galán seductor y tiene la pinta, bueno, muchas cosas que vemos en su aspecto nos remiten los retratos, a mí me remite el retrato de General Wrangel, de varios rusos de la nobleza rusa que emigraron luego. En este periodo también lo vemos en varias películas estadounidenses, un personaje así de de una persona bien educada, con formación, con el trasfondo militar, obviamente, que es un oficial de carrera y que se nota mucho esto en su aspecto, en sus maneras, en su forma de hablar, en su, quizás,
el deseo de defender el honor, el personaje de un ruso que es totalmente diferente a un ruso que habita el barrio de Villa Crespo. Ah, entonces, esto es interesante. Y que acá hay un personaje hindú que está peleándose con el ruso. También es muy característico que justamente el año 48 es el año cuando la República de la India cumplió un año de su independencia. Y también podemos decir que los hindúes no eran, como no era el tipo del inmigrante, a Argentina, pero había varios hindúes que visitaban Argentina, sin hablar del Premio Nobel de Literatura del año 1930, Rabindranath Tagore, que estuvo visitando a Victoria Ocampo, estuvo en San Isidro, por ahí. Así que bien se conoce, y acá no vemos un inmigrante que trabaje en las cuestiones descalificadas. Otra cosa que yo notaría que también, como marcaría acá, que hay ciertas que no hablan mal. Hablan bien, una cosa que no es comedia, pero también como los personajes son medio caricaturescos también, como no es que andaban así de todas las formas. Yo estudié bastante la historia de la inmigración rusa, la inmigración blanca y noble, no andaban así si no fuera la fiesta de su regimiento, ¿no? Como no, andaban vestidos normalmente como la gente alrededor. Y acá hay ciertas cosas cómicas y características. De hindúes, ok, podría ser, porque sabemos que los sikhs siempre tienen sus turbanes, pero acá no sabemos si es un sikh o no, pero más que nada me remite el personaje este a Vivekananda, un, un hindú del inicio del siglo XX que viajó a los Estados Unidos e hizo conocer el hinduismo, la cultura india en los Estados Unidos contemporáneos. Entonces el personaje se parece mucho, parece que se lo sacaron de ahí, de la imagen de Vivekananda, Swami Vivekananda. Pero el ruso es algo típico, de hecho parece un poco a Rabinovich de Les Luthiers por el aspecto, que también por la nariz y todo. Pero su forma de vestirse, además, se parece como, no se entiende si es una bata o si es parte del uniforme militar, pero se ve así, como obviamente está bien inspirado en los retratos de esta gente. Em, es interesante que todos ya son, bueno, y se demuestra como la clase alta o sea, en ambos casos, pero en el tema de la inmigración que viene quizás después de la Segunda Guerra Mundial, inmigración europea, vienen no para ascender socialmente, ya no tienen esta aspiración, parece como su trayectoria en Argentina. Quizás no es tan aspiracional como con el caso de de los inmigrantes del inicio del siglo XX. En este caso nosotros vemos que muchos de ellos ya viven con nostalgia, ¿no? Vienen para salvarse, vienen para no ser perseguidos, vienen para pasar un momento, o vienen de una posible amenaza de la Tercera Guerra Mundial, y el hemisferio del norte les parecía demasiado peligroso en este sentido, ¿no? Porque las armas atómicas y todo esto, y Argentina parecía estar tan lejos de todo esto y parecía un país tan digno, alejado de los centros de los futuros posibles conflictos, que fue un destino muy atractivo. Sin hablar de las connotaciones políticas con la cual inmigraban algunos. En este caso es muy notorio, no sé si me preparo otro, pero no sé, me parece que tengo algún problemita acá con el otro archivo. Quería mostrar otra película del año 50, de Ue Paisano. Pero ahí hay un personaje como no tan, como no sé si sumaría mucho. Hay un personaje italiano que es italiano de Italia, músico, bien formado en Italia, que viene a tocar y que espera a su mamá
en Argentina y que después viene, pero lo que es característico en este caso también, que si hablamos de los años 50 también los italianos que vienen son los italianos ya profesionales formados y que la forma leve de hablar y mezclar un poco español e italiano es una forma que no se utiliza para burlarse de él y su posición poco culta o ignorante, sino para marcar que ya es una persona formada, que proviene de ahí y con este acento ya genera cierta nostalgia a la gente que en él, siendo joven, escucha algo, la manera de hablar de sus padres, por ejemplo. Entonces, por eso yo creo que en la película guardan esta forma de hablar. En otras películas, cuando aparecen otros extranjeros, ya los imitan levemente. Esto también nos caracteriza que de la persona culta, también hay cierto tabú quizás, que de la persona culta, aunque hable mal el idioma, no se burla. Esto también nos da un rasgo muy interesante en este sentido. Si la persona ya es formada, ya es doctor, pero de verdad que viene de su país, ya formado así y no viene para ascender, eh, no se aplican a él quizás ciertas reglas que van a burlar de su forma de hablar. Um, el caso de Gombrowicz quizás es un caso, igual no es un personaje, eso era una persona real, que sí se quedó, como viajó a Argentina en el año 39 y se quedó durante la Segunda Guerra Mundial y luego permaneció. Pero el tema es así que él siempre, él mismo decía que hablaba español a nivel de un niño de 6 años. Y sin embargo, gracias a sus amigos pudo seguir escribiendo en Argentina, con ciertas, no fallas, pero sí ciertos problemas de traducción, ¿no? que le pasaban y la pasaba mal. Pero ahí vemos una cosa que es completamente diferente. La Segunda Guerra Mundial, como cambia drásticamente la figura del inmigrante y del extranjero. Lo primero que podemos notar que ya no viene la gente de clase baja a Argentina en masa. Lo segundo es que su eh, como no tienen aspiraciones, su mirada es más dirigida al pasado. Una de las cosas que había encontrado en un diario del año 75, un diario de la comunidad rusa en Argentina, 75, un muchacho daba clases de francés, de ruso, de algo de humanidades, ¿no? Las clases, no era de música, pero las clases que daba. Y él decía, se autopresentaba en este aviso publicitario: soy ex profesor de la escuela de Praga. La escuela de Praga dejó de existir en el año 38. Praga era el centro, uno de los centros en Europa Central de la emigración rusa antibolchevique, que muchos quedaban ahí. Y existía entre 1920 y 1938 la escuela ahí. Entonces era el profesor de esta escuela. En los años 70 el tipo está presentándose como el maestro de la escuela que ya 40 años no funciona, está cerrada, como no existe más. Y esto nos indica obviamente que nada más interesante no le pasó en su vida para poder presentarse. Es lamentable en realidad. Cuando uno se queda en este pasado, cuando uno queda trabado en esto, entonces los años 40 nos cambian de cierta forma la idea de que si antes llegaban a ser la América, a llegar a la cúspide y los personajes que vemos también, bueno, por lo menos en estas dos películas, sobre el turco y sobre Cándida, los personajes ascienden, dejan de ser los marginales y empiezan a integrarse y ascienden y todo lo que después va a pasar queda fuera, como después de lo escrito, fin, al final de la película. Nosotros, los espectadores, esperamos y estamos seguros que van a ascender mucho más de lo que de la escena final donde termina la película. Y sin embargo,
después va a pasar otra cosa, lo contrario, al principio, y me parece que también es algo grato de reírse de la persona que asciende, que de la persona que está traumatizada y que está como no es una degradación social, pero yo estoy seguro que para la mayoría de los inmigrantes en los años, a fines de los años 40, lo mejor en su vida ya estaba en el pasado. Su punto de fijación, su punto de autodeterminación, su formación esencial estaba en sus años cuando estaban todavía en Europa. Esto es muy notorio. Yo, por ejemplo, con los casos incluso de los anarquistas, de todos, sí, como Simón Radovisky, que era un muchacho de 17 años, como 16 años tenía cuando emigró a Argentina. Y toda la vida tenía por delante. Obviamente que sí tenía mucho en Rusia, pero mucho para tener 16, 17 años no es nada. Eh, en la cárcel de Ushuaia estuvo 22 años, así que mucho más que estuvo fuera de Argentina. En el caso de la gente que viene después, ya sus años de formación y de gloria, en su opinión, habían pasado en otras épocas y en otros contextos. Ah, por eso quizás la risa entonces podríamos dibujar así con ciertos puntos y con la idea aspiracional de poder estudiar este caso más, pero como mi suposición, hipótesis, intuición quizás, me dice que me parece que había algo muy importante por ahí. En los años 40 también cambia algo de lo que hablamos la vez pasada, con respecto a la percepción del extranjero, con respecto a también la industrialización, los planes quinquenales y el desarrollo de la industria, que requiere también la Segunda Guerra Mundial hizo la necesidad para Argentina desarrollar, hacer otro giro en el desarrollo industrial y que requiere mano de obra y mano de obra viene del interior. Y ya la risa de como de la aspiración de ascenso social y todo, y los modales, ya se dirige a la gente del interior. Y ahí justamente cambian de lugar lo que hemos hablado la vez pasada, quién es el otro en este caso, los descendientes de los italianos o los criollos criollos. Alguien de la descendencia hispano-guaraní o alguien de la descendencia alemano-italiana, que, que tienen prioridad de quiénes son que son los suyos en la ciudad de Buenos Aires de los años 40. Ahí es interesante también ver este reverso, por eso hay ciertas notas nostálgicas en la recepción de los inmigrantes de Europa, en la posibilidad de comunicarse con ellos, en buscar algo en común, pero la gente que viene incluso del mismo país no tiene el mismo grado de formación, conocimiento de su propia cultura que los que vinieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy notorio incluso por sí, gracias Alexandra, gracias, lamentablemente no te dejé el espacio para hablar, pero ahora voy a abrirlo justamente. Ah, lo vemos también por los inmigrantes rusos que formaron la comunidad rusa que en los años 30 había una inmigración masiva de los campesinos de la Segunda República de Polonia, que no eran polacos ni católicos y que fueron básicamente expulsados de su país por no querer ser polacos ni católicos romanos. Eh, Les daban con mayor facilidad los pasaportes y todo, entonces, es decir, eran judíos, eran ucranianos, eran bielorrusos, eran lituanos, entonces, por favor, los que no son polacos, muy bienvenidos desde de aquí. Como, por favor, bien, buen viaje.
Y en sus lugares había una política de poblar los polacos de la zona céntrica de Polonia. Entonces hubo una cosa de la purificación de la población de Polonia. Entonces venían con los pasaportes polacos a Argentina, todo el mundo les decía que son polacos, pero ellos odiaban Polonia, odiaban el régimen de Józef Piłsudski. El régimen se llamaba también, es una cosa muy interesante, régimen de sanación. En el año 26, justamente. Hace una semana fue, ¿no? Sí, hace una semana fueron los 100 años del golpe militar en Polonia, que era la bella Polonia, la víctima de de los dos poderes totalitarios. Sí, pero hay un pero, ¿no? Que era una dictadura militar que se llamaba régimen de sanación, que discriminaba a todos los que no eran católicos romanos y polacos a la vez, y que de hecho generaba mucha admiración, su régimen, Józef Piłsudski generaba mucha admiración de parte de Adolf Hitler, que incluso estuvo en el servicio fúnebre de Józef Piłsudski cuando falleció. Y recién después de su muerte se atrevió a atacar Polonia, obviamente que no podía hacer eso con Józef vivo. Pero entonces mucha gente que venía, que escapaba del régimen de sanación, como suena muy, muy a los años 20 30 el régimen de sanación. De la gente que no encuadró en el régimen de sanación, emigraron a Argentina y después formaron sus clubes, sus comunidades, y obviamente hablaban en ruso entre ellos. Cuando en el año 39 conocieron que el país del cual escapaban, el régimen ya no existe, que Polonia, la Segunda República Polaca dejó de existir, entonces, y sus tierras natales de donde provinieron ya están bajo el poder soviético, empezaron a formar los grupos patriotas soviéticos. Entonces la gente, las comunidades de las personas que nunca estaban en la Unión Soviética, nunca sabían qué era el poder soviético de verdad, no de los manuales, formaron una gran comunidad soviética y después en el año 46 cambiaron los pasaportes polacos a los pasaportes soviéticos. Así aparecieron alrededor de 30.000 ciudadanos soviéticos en Argentina, de la gente que no vino de la Unión Soviética. Pero es muy interesante que ellos eran campesinos, como ya dije, eran la gente de zonas rurales, que generalmente jóvenes emigraron y se formaron ya en Argentina. En los años 40, cuando vinieron los inmigrantes rusos, que de alguna manera se comprometieron con los países del eje, no, no siempre eran tipo nazis, algunos sí eran los militares que luchaban en contra de la Unión Soviética, pero la mayoría eran las personas comunes que de alguna manera hicieron algo con las personas desplazadas. Y que estuvieron de hecho en la Unión Soviética y tenían sus broncas a base de su experiencia. Y cuando los rusos como ingresaron a Argentina, estos en el año 48 tenían que vivir, porque no hablaban otro idioma mayormente, tenían que alquilar las casas, algunas habitaciones, algo que podían permitírselo en las casas de la gente de esta inmigración de la Segunda República Polaca. Y sufrían mucho viviendo en Argentina, bajo los retratos de Stalin, bajo las banderas rojas, porque estos muchachos se volvieron más y más patriotas de la nueva patria soviética estando en Argentina. Después, en los años 50, en el año 55-56, había varios barcos y varias decenas de miles de estas personas volvieron a sus lugares ya bajo la bandera soviética. Tenían otras aventuras ahí, no es lo que esperaban, porque ya se formaron en Argentina. Esto también es un choque, es otra tragedia quizás, porque la gente que vinieron de jóvenes en los años 20, 30, se formaron en Argentina, sí eran patriotas de la línea ideológica de la Unión Soviética, creían en todo lo que leían, compartían ciertos ideales, no sé, extrañaban sus lugares de infancia y cuando volvieron se chocaron con otra realidad, que no podemos decir sinceramente que era mucho peor, pero era diferente, ¿no? Como había varias formas, pero cuando uno está formado en un sistema, y ya es bien grande para poder lidiar con los cambios
estar en otro tipo de sociedad es difícil y es chocante. Fuera de todas las cosas ideológicas que podemos ver e imaginar, porque las tragedias y las suertes siempre acompañan a quien quiera y cualquier contexto. Pero en este caso sí, la tragedia me parece que fue más importante, la tragedia más importante fue en el choque, cuando la persona adulta, formada, ya viene y no tiene ni ganas, ni fuerzas, ni quizás el entusiasmo para poder adaptarse y viven trabados en ciertas cosas del pasado. Así que esto, junto a la cosa de nostalgia, que es algo típico para la cultura argentina, que empieza a aparecer justamente en ese momento más y más, la cosa de nostalgia, nostalgia que siempre acompaña, que se expresa en la cultura desde el momento cuando se piensa, ¿no? Como la figura del inmigrante como una de las personas importantes para, como uno de los tipajes importantes para la conciencia argentina. Inmigrante que siempre tiene nostalgia por su patria, por su casa de padres, no sé, las cosas que tenían que ver con esto. Después se cristaliza y se desarrolla esta cosa que entona muy bien con la gente nostálgica que venía a despedirse con el mundo que tenían antes. No sé, el caso trágico, por ejemplo, para mí de la emigración, aunque no es posguerra, es durante la guerra, es Stefan Zweig. Me parece que también es una de las cosas, una de a mí me encanta. Es uno de mis escritores favoritos, yo lo amo. Ah, pero cuando viene a Brasil, escribe un libro que se llama Brasil es el país del futuro. Y en unos años se suicida, como ahí en el Brasil mismo, con su mujer. Y es muy triste leer sus recuerdos, sus memorias se llaman Los recuerdos de un europeo, El mundo de ayer se llama. Y es tristísimo leerlo. Y también me parece que se puede ver muchas cosas cuando cuenta sobre su adolescencia, sobre su infancia. Se puede ver muchos rasgos muy característicos para la sociedad argentina que perduraron en el tiempo. Entonces, sí, él cuenta sobre las ciertas cosas que existían en Austria hasta los años 10 más o menos, un poco antes de la Primera Guerra Mundial. En Argentina perduraron hasta los años 40 más o menos. Y es muy interesante ver esto también desde el punto de vista no culturológico, sociológico, no sociológico, no, obviamente, pero para poder a ver y destacar ciertas tendencias y ciertos modales, por ejemplo, la manera de tratar a la mujer como tal, por qué no dejaban nunca solas la mujer. Bueno, había muchas cosas que eran muy características para la clase alta argentina hasta los años 40. Bien, no voy a como derramarme más por otras cosas. Quisiera escuchar a ustedes si quieren decir algo acerca de lo que vimos, porque obviamente que el espacio no nos permite ver muchas películas y todos, pero les recomiendo mucho. Puedo dar una lista de películas cuando tengan un rato libre para poder verlas. Sí, Marcelo, por favor. Exacto. Maravillosos los fragmentos, la verdad, uno disfrutó muchísimo, que a veces uno miraba las películas en blanco y negro que no fueron contemporáneas a uno, ¿no? Y ponernos ahora en esta perspectiva me hace consultarte, ¿no? ¿Qué rol jugaban los directores en aquel momento? ¿Hablaban con otros directores para generar esta figura y hacer estas repeticiones cotidianas de capaz el inmigrante primero, el que dijiste antes de la época donde Buenos Aires estaba todo bien, que esto y el otro, generaban hablaban, ¿sabes si había como un discurso de decir, bueno, a tal lo tenemos que encasillar en tal posición? No sé cómo puedo explicarlo. Es muy interesante la pregunta, sí, gracias, pero sinceramente tengo dos respuestas, como si vos no tenés ninguna opinión, alguien las tiene dos. Ok, en este caso, No. en este caso, ok. Entonces, primero,
honestamente, no leí nada acerca de la comunicación, de cómo no tengo fuentes para hablar de esto con la objetividad, digamos, para ver cómo se inspiraban. Pero la segunda cosa que me parece que el sentido común me, me da la sensación que no hablaban de esto, de cómo quizás se inspiraban. Esto es lo que se puede esperar. Porque yo no creo que existía una agencia, o sea, había un consejo de directores que hablaban y que decían, ok, vamos a hacer tal cosa o tal cosa. Además, yo para seleccionar estos fragmentos tenía que ver un poquito más de las películas de la época. Mi curiosidad me llevó un poquito más allá de lo que vimos en la pantalla. Y una de las películas donde yo esperaba ver los inmigrantes, donde sí figuran los inmigrantes, donde hay personajes de Europa del Este y todo, era una película que se llama Ceniza al viento, del año 42, del director Luis Saslavsky. Y ahí esperaba, ok, van a hablar con el acento, obviamente, van a ser ridículos, todo. No, no hablan con acento. Quizás algo, alguna tonada, pero ni siquiera merecía mostrarlo en nuestro contexto. Obvio, porque Saslavsky es uno de los rusos judíos inmigrantes. El muchacho con el apellido Zastavsky, quizás su pariente o él mismo, todavía es difícil de investigar, pero yo trabajé mucho con los papeles del Comité Pro Rusia Libre en el año 1917, que se formó en la ciudad de Buenos Aires, donde participó Alberto Gershunov, de hecho. Su jefe presidente de este comité se llamaba Zastavsky, entonces es el mismo apellido del director. Posiblemente era alguien de su, o el padre o el mismo podría ser, no sé, como esto todavía me falta porque ahí, pero el apellido es el mismísimo y no es tan común, digamos, es muy raro que en Buenos Aires en la gente de la gente culta aparece esto. Entonces yo estoy pensando que quizás la gente que proviene y ascendieron muy bien. De hecho, otra cosa que también quiero decir que una de las personas destacadas más intelectuales del siglo XX en Argentina, uno de los periodistas muy prominentes, se llama César Tiempo. Él escribió, de hecho, ayudó a escribirle a Boris Garfunkel el libro Narro mi vida, muy interesante, pero demasiado sionista en su época, porque ya Boris Garfunkel un poquito cambió. Y esto es raro porque no se puede utilizarlo muy bien como una fuente acerca de los años anteriores. Lo escribe en los años 60, ya lo como revé toda su vida con ciertas lentes para poder convencernos en algo. Pero César Tiempo, cuyo nombre es Israel Zeitlin, ¿no? Proviene de la ciudad de Yekaterinslav, lo que es Dnipropetrovsk, ahora se llama Dnipro, desde el año 2016 la ciudad. Una de sus primeras obras, su debuto literario, era las memorias de una puta, pero puta con tres puntos, como de una P, o a veces solamente de tres puntos, donde cuenta versos, o los versos de uno. Yo tengo el primer, en forma digital, la primera edición de este libro, pero eran poemas escritas de nombre de una mujer, de una prostituta tiene que trabajar, de una mujer que trabaja de prostituta en Buenos Aires y que describe mucho, con mucha nostalgia, varias cosas de su país, pero están en español. Pero hay muchos nombres propios, como Vieron Nazarevich, y se nota que después, no enseguida se reveló que eran de autoría de Zeitlin, de César Tiempo, y se creía que era de una mujer, ¿no? Obviamente. Ah, pero todo está muy correcto ahí, digamos. Entonces se nota que la persona sabe bien de qué se trata y no hay cosas caricaturescas. Y otra cosa más, que ahí, en varias cosas que de hecho de autoría anónima o bajo otro nombre de pila, ahí no hay ninguna burla sobre el acento. Están escritos en buen español.
Bueno, buen español criollo, con ciertos criollismos, con lunfardo a veces, pero no es una burla del hablar del extranjero. Entonces yo creo que la gente que provenía de este ámbito, obviamente no se burlaba de sus compatriotas o de otros extranjeros de esta manera. Y por eso, como la conclusión que saqué viendo la película de Saslavsky, por ejemplo, sí que ahí no hablan con el acento porque no hacía falta hablar con el acento porque no es lo que quiero mostrar. No hace falta ridiculizar a los personajes que ya son parte de la sociedad, como o aspiran a ser parte de la sociedad. Entonces yo creo que no había un plan que era algo de sentido común. De la misma manera que, sí, obviamente que los creadores de Cha 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 o de los videos de Peter Capusotto obviamente se comunicaban, pero no es que había un arreglo para mostrar paraguayos o chinos de cierta manera y los demás no. Esto es algo que se intuye y que se saca de la realidad. Y la forma de burlarse es... no puede ser artificial, no sé, no creo que algún chiste, algo gracioso puede ser acordado en un consejo. Esto es una manera que quizás en la Unión Soviética tardía podrían pensarlo, que bueno, esto tiene que ser acordado por un comité central, pero nada bueno que puede perdurar en el tiempo surge desde arriba. Esto tiene que ser un impulso desde abajo, algo popular, algo que circula entre la gente y algo que se comparte. Entonces yo no creo que buscaban una forma en común como burlarse. Contesté. No sé si pude responder bien. Ok, Gracias, Alexander. Gracias. 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 Cecilia, ¿tenés algunas preguntas o algunos Mm, comentarios? No hace falta que sea Bueno, no, pregunta. me parece muy interesante, no, me parece muy interesante el capítulo de hoy. Em, yo estaba pensando en Nini Marshall también cuando usted, bueno, presentó a Cándida. La verdad que yo no conozco mucho el cine de aquella época, me parece una súper oportunidad, ¿no? Para empezar a intentar encontrar películas. Pero me acordaba de Catita, Nini Marshall como Catita, que es Mm. otro personaje, ¿no? Es Otro más personaje italiano. también, es italiana Sí, del conventillo, ¿no? sí, sí, sí. Italiano, o sea que Nini Marshall, claro, por un lado, yo no, la verdad que a Cándida no la conocía, la había oído, o sea, ese acento español, gallego, que sí, es muy característico, o sea, yo la asociaba también con esa Nini Marshall, pero no me acordaba del personaje de Cándida. Pero sí, ¿no? Por un lado una y la otra, ¿no? O sea, es como una, em, eh, no sé, de alguna manera emblematiza, ¿no? Un poco a los dos, a esos dos estereotipos de inmigración, bueno, más no exóticos que son, ¿no? El español y el italiano, pero como usted decía al principio, el italiano se podía ver, se puede, la manera italiana de hablar se puede ver en la prensa escrita, ¿no? En el grafismo. Mientras que el español, bueno, tiene que pasar por la parte oral, ¿no? O sea, el español hay que, o sea, justamente como somos, digo, somos, ¿no? Somos, fuimos hispanohablantes, bueno, con otra variedad, la variedad española y sobre todo la que causa gracia, ¿no? Porque, bueno, por ahí un madrileño no cause tanta gracia como un gallego, ¿no? Bueno, pasa por la parte oral, por la cinematografía y bueno, me parece súper interesante. Después tengo una pregunta para hacer, pero de una referencia, no sé si hacerla por el chat, em, que es de la persona rusa de la que usted había hablado la semana pasada y ya antes, esa escritora que se hace pasar por un hombre. Traté de buscarlo, pero Ah, como, Ligia Vallejo. sí, Sí, no sé yo cómo escribirlo. en un Para, momento cuando tenga tiempo y posibilidad, yo quisiera traducirlo y editarlo en español. No no está está en en español. español, no, Creo no. que no. En ruso no se consigue en ninguna parte. Yo lo conseguí en la Ah. Biblioteca Nacional de Rusia.
Ni Era siquiera una en inglés tirada muy... tampoco, ¿no? No, 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 no. Era una Claro, tirada muy poquita, muy sí. chiquita. Yo en sí, encima busqué y encontré un par de sus relatos medio olvidados acerca también de la realidad argentina, porque escribió mucho. Estuvo 2 años, creo, un poquito menos, pero escribió después mucho acerca de sus experiencias. Uno se llama Hijo del País, lo que encontré hace 4 o 5, en enero lo encontré, y a mí me pareció un hallazgo. Igual no es tan interesante, pero sí es interesante cómo demuestra la realidad argentina, y hay un personaje tipo un gaucho en Entre Ríos mata a un inmigrante ruso. Y obviamente me resonó que es la historia del padre de Kirchner. Es igual, como el padre de Kirchner fue Sí, justamente asesinado de la misma forma. Ella sí, estuvo en su lugar natal, ella seguramente que lo conoció. Ella conoció también a una mujer, y en el año 2017 escribí un artículo también acerca de esto, donde como descifré de quién era la mujer interlocutora de Lidia Lasheva, de Mark Basanian sí, ahí, y sí, era Ksenia Chertkov, obviamente. Como esto, como hay ciertas cosas que nos indican que sí o sí es ella, como no claro. puedes equivocarte, pero ahí no la nombra esta mujer. Sí, son cosas todavía, y de hecho hay un cuerpo de fuentes, muchos libros del siglo XIX, el XX, son los recuerdos o los diarios de viaje de varios rusos que estaban en Argentina, sobre Argentina, y que me parece que podrían ser fuentes increíbles para la historia de Argentina. En algún momento Sí. hace falta traducirlo. Sí, justamente volví a escuchar la clase, creo que fue la última, el último encuentro, y claro, no entendía bien el nombre ni de ella, ni de, o sea, de la escritora y su seudónimo. Entonces lo empecé a buscar por Google, no lo encontraba. Y claro, Mark no está, Bastanian, su claro, seudónimo. no está traducido, pero realmente toda la historia esta de los argentinos que recortaban los libros, o sea, y se hacían, y compraban, ¿no? El texto en francés, o sea, para hacerse pasar por francohablantes o conocedores del idioma, me pareció tan interesante, ¿no? Que si no está traducido al español a otro idioma, hay que hacerlo, se lo pido, porque el Mm, ruso no lo voy a poder leer. Esto seguro, como yo también hace unos años, cuando todavía pensaba hacer un cuerpo, bueno, en ese entonces existía la idea de formar el Centro Ruso de la Universidad de Buenos Aires, y yo estuve armando todo para que sea así, pero después la pandemia y después los acontecimientos del año 22 nos hicieron que esto no será posible, creo que en la perspectiva cercana, pero en el año 19, 18 yo creía que iba a ser todo iba para eso, y yo viajé a Moscú a propósito para, no importa, había muchas cosas. Entonces una de mis propuestas, mi idea era de traducir muchos textos rusos que también, que no son populares para nada en Rusia, que fueron publicados, por ejemplo, uno en 1844 fue publicado en una revista literaria rusa, Отечественные записки, tenía muchos tomos, como si cada número salía con 400, 500 páginas, no sé, había muchas cosas, pero una de las cosas que encontré ahí era ah, como el diario, el reporte, ¿no? De un viajero ruso que era Platón Chikhachov. Platón Chikhachov. El nombre no dice nada. Pero tampoco en Rusia dice algo, ¿no? Esta es una persona desconocida como es un personaje de su tiempo. Él viajó y se llama Por las Pampas de Buenos Aires. En el año Ujú. 1837 él viajó desde Santiago de Chile a Buenos Aires, atravesando todo este espacio por tierra, obviamente. Y lo acompañaban varios gauchos y todo, y la gente ahí en el interior casi los robaron, como había muchas aventuras por ahí, las que uno no quiere vivir, pero bueno, gracias a Dios sobrevive, cuando por lo menos Platón Chikachov lo sobrevivió. Pero cuentan muchas cosas, y está en la ciudad de Buenos Aires,
en la época de Rosas. Describe Mm, muchas cosas que le parecen interesantísimas. La mirada de un extranjero que viajó mucho por el mundo, era un mm, investigador de piedras, de minerales, de plantas, como suele ser en ese momento para los viajeros que aparecían en esta parte del mundo, más o menos como Humboldt. Pero mm. es muy interesante, como decía, que lo tomaban como si fuera inglés, porque no conocían otros extranjeros. Claro, claro. Decían señor inglés, algo así, y como él ya aprendió, empezó a hablar algo de español y contaba las cosas, contaba algo de sus conversaciones con los gauchos, sus preocupaciones por ciertos caudillos, es muy interesante. También en el año 1856 había un viajero ruso, Piotr Vyacheslav, que visitó la ciudad de Buenos Aires y que escribió un libro acerca de esto. Esto también es muy interesante porque cuenta cómo hace pocos años fue derrocada la dictadura maldita de Rosas y cómo cuenta porque le contaron todo esto porque llegó. Y tiene una visión sarmientina. Sí, para alguien, para un oficial noble que viene con su propio barco a la ciudad de Claro. Buenos Aires en el año 56, ¿qué le cuentan, obviamente? Y es muy Mm, interesante. Y después hay dos tomos del primer embajador de Rusia en Argentina. No, no es embajador, el primer representante diplomático, podríamos decir, porque el embajador después se establece en el año 16. Pero el muchacho que se llamaba Ivonin, que viajó se llama Bajo la Cruz del Sur, algo así, tipo, algo muy banal el nombre, como no ujú. se lo puede reconocer. Sí. Pero para Rusia servía. No, también los libros sobre Rusia también son iguales, como Rusia en niebla, no sé, Rusia. Todos los libros que escriben los españoles o los argentinos sobre Rusia a lo largo del siglo XX tienen los nombres parecidos, es igual. Pero sí, en este caso también sobre Argentina. Entonces, esto bajo la Cruz del Sur, el muchacho Ionian, que era un diplomático de alto rango, que viaja a Río de Janeiro, después Montevideo, viaja por Uruguay y después viaja por Argentina, después atraviesa por el mar, ¿no? Va a Chile y vuelve. Pero Ionian es muy interesante porque cuenta mucho y entra en detalles acerca de toda la situación en Brasil, en Uruguay. En Uruguay conoce muy bien toda la situación y describe las consecuencias de la Grande Guerra, la Guerra Grande que pasó ahí. Y en Buenos Aires es amigo y que se reúne muchas veces y cuenta acerca de sus reuniones con un tal Bartolomé Mitre. Son amigos y Mitre le cuenta su visión, sus preocupaciones. Además, Ionian tipo gasta tipo 5 páginas del libro para contar qué mal hizo Miguel Juárez Selman en su presidencia, que perdió todo, que gracias por sus especulaciones y todo pasó la Revolución del Parque y como muchas cosas muy bien detalladas como un insider, como un invitado personal de Bartolomé Mitre, como un alto diplomático, lo cuenta y todo está en ruso. Y ahí sí son 800 páginas de todo Sí. esto, y nadie lo va a traducir. Bueno, salvo si yo voy a tener en algún momento la posibilidad de hacerlo. Pero sí, ni hablar sobre los viajeros y la gente que viajaba ya en las épocas posteriores, obviamente, que hay muchas cosas, la prensa que salía, ¿no? Ver la historia argentina con los ojos de la gente, y más que nada me interesa el periodo de 1880, 1890, en Sí. que está un poco perdido, ¿no? En la conciencia, como que el periodo que no existe, como algo extraño pasaba, que todavía no se formó nada de lo que conocemos hoy en Argentina. Pero sí, hay muchas cosas que nos pueden dar una visión muy Sí. interesante. Bueno, a mí me gusta mucho, yo leí bastantes crónicas de franceses o de ingleses, ahora estoy pensando en Deró, que hizo Émile Deró, que había escrito mucho sobre Argentina, fin del siglo XIX. Por eso ya me parecía súper interesante desde culturas que más o menos conozco.
Pero bueno, justamente desde la cultura rusa que desconozco, y o sea, me interesaría muchísimo a mí como seguramente a muchos otros, así que ojalá que pueda formalizar este proyecto. Mm. Vamos a hacer algo, seguro, que hay que dejar pasar Y que nos las tenga al cosas tanto. políticas, quizás. Sí, que cuando todo el mundo pierda el interés a Rusia en la clave política, vamos a volver a hablar Sí, de cultura, sí, y de sí, historia. sí. Porque por ahora es extraño todavía, se siente. Ahora no es lo mismo que hace 4 años, pero Mm, igual hay cierta tensión. Y más que nada ahora en Argentina con la nueva oleada de la inmigración rusa, que sí es bastante grande y mm. eh, es un fenómeno muy particular en realidad. No sabemos cuánto tiempo va a perdurar todo esto, pero pues, todavía como lo hace más actual y menos como cuando algo es actual. Me gusta mucho esta frase, la utilizo de vez en cuando, de un libro de la historia de la iglesia y un fenómeno en la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, ¿no? Hay un fenómeno de los pobres por el Cristo. Ujú. ah, y en el prólogo me gustó mucho que el autor dijo que yo no soy alguien de clero, no soy muy creyente, además, no soy tipo de la iglesia. Y me parece que justamente esto me permite hablar de este fenómeno muy interesante, investigarlo bien, porque no se puede ser a la vez un pájaro y ornitólogo. Claro. Entonces, muy, muy bueno cuando estás dentro de algo, dentro de algún proceso, esto te obstaculiza muchas cosas para poder ver esto. Y yo cuando investigo la inmigración rusa vieja, para mí está claro que esto está terminado. Sí, tenemos quizás un etnónimo en común, algunas cosas en común, pero es una comunidad, es un fenómeno que ya no le pertenezco. Sí, puedo comprenderlo quizás con algo, con más herramientas que otros, quizás porque yo estoy en este tema casi como 15 años. Mm. Pero no pertenezco, soy un espectador desde afuera y eso también es muy interesante para poder investigar algo y ver las cosas, no defender ciertas verdades dentro del contexto, sino que observarlo como algo dinámico que tiene inicio y tiene un fin. Y en Así este es. sentido, sí, como el ejercicio de ver cómo se ven los escenarios. Nosotros después vamos, en las próximas veces ya nos acercamos a la cultura audiovisual, después en las próximas clases van a aparecer las imágenes en color y vamos a ver más de qué extranjería se burla en la segunda mitad del siglo XX. Eso. Muchísimas gracias. Bien, bueno, Beatriz no la pregunté porque, pero si tiene algo para decir, igual tendremos 3 minutos, veo. Sí. Entonces, si no hay nada más, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a usted.